con este chisme. Listo, entonces nosotros habíamos llegado a una forma particular en la sesión anterior del formalismo de Yahoo, Wingren y Meyer, ¿cierto? Entonces, básicamente habíamos visto que la corriente que venía de un electrodo, ¿cierto? De un electrodo particular, ¿cierto? O sea, digamos que esta era la corriente J super alfa, ¿cierto? De electrones, eh, y era igual a menos 2E sobre H barra integral sobre D dividido 2pi por la integral entre menos infinito y t de tau, ¿cierto? Por la parte imaginaria de la traza del Schpur, ¿sí o no? De gamma de epsilon de t, tau, ¿cierto? Multiplicado por g retard de t, tau por f. Ahora, sub alfa, porque esta corresponde al electrodo acá. Esto básicamente depende del electrodo, ¿sí o no? Esta de acá, f sub alfa de epsilon, ¿sí o no? Más g lesser de t, tau, ¿cierto? Bueno, entonces, por e a la menos i sobre h barra de tau menos t. Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Básicamente aquí tenemos que suponer, ¿sí o no? Que, un segundo. Aquí entonces vamos a suponer que estas funciones de Green entonces ahora dependen de la diferencia de dos tiempos, ambas, ¿cierto? Entonces g retarded de t, tau es g retarded de t menos tau y g lesser de t, tau es g lesser de t menos tau, ¿cierto? Básicamente ahora escribimos la corriente de esta forma. Pues G y super alfa, ¿cierto? La vamos a escribir menos 2E sobre H barra. Vamos a intercambiar las integrales. Acá voy a colocar la integral de menos infinito a t. Sí, sobre d tau por la integral sobre d dividido 2pi entre menos infinito e infinito de la traza por la parte imaginaria de E a la menos I sobre H barra por epsilon de tau menos T, ¿cierto? Ahora, otra cosa importante de acá es este gamma de acá ya es independiente del tiempo. Listo. Si ese gamma no es independiente del tiempo, uno no puede hacer esta suposición como les expliqué más en la sesión anterior. Para poder que esa suposición exista, esto tiene que carecer de algo que rompa la invarianza temporal, ¿cierto? Entonces,
Por lo tanto, si esto depende de ambos tiempos, eso rompe la invarianza temporal. O sea que este gamma de t, tau simplemente es un gamma de epsilon. Listo. Solamente depende de la energía. Esto es un gamma de epsilon, ¿sí o no? Que multiplica a por g retarded, ¿cierto? De t menos tau por f sub alfa de epsilon más g lesser de epsilon, perdón, de t menos tau, ¿cierto? Cierro acá. Bueno, muy bien. Entonces, eh, ahora, Y Juan David, una pregunta. Digamos que el gamma no debería depender de la diferencia de los tiempos, ¿o sí? no, no porque es que gamma no es un propagador. Ok, Eso es para propagadores. Gamma no es un propagador. Gamma simplemente es una función que depende de dos tiempos, pero no es un propagador, no tiene características. eso implica necesariamente entonces que los acoplamientos no dependan del tiempo, ¿verdad? Sí, implica que los acoplamientos no dependan del tiempo, eh, solamente de la energía, ¿cierto? Pero sobre todo implica que no se están considerando retardos, no se están considerando retardos en la región de acoplamiento, ¿cierto? Esto tiene sus consecuencias. Esto implica también que obviamente si no hay retardos, entonces lo que uno tiene ahí es que las transiciones se consideran instantáneas. Entonces, pero pues eso no es muy importante, simplemente se analiza la energía. Ok, ok. Vamos a partir esta integral en dos. Vamos a ver si me cabe esto acá o no. No, esto no me va a caber ahí. Sacámoslo en la próxima página. Entonces, esta integral queda así. Vamos a mirar la primera integral. Quedaría menos 2e sobre h barra la integral sobre el tiempo, integral sobre la energía, entonces menos 2c sobre h barra, integral de menos infinito a t por d tau la integral sobre d dividido 2pi, ¿cierto? Por la traza de la parte imaginaria. Esa traza también incluye el spur, sino que me olvidó, listo. Es una traza sobre todo, spin, espacio, lo que sea, listo. Color, olor, lo que sea que haya ahí. Ok, Entonces acá, esto sería por e a la menos i sobre h barra epsilon tau menos t, gamma de epsilon, ¿cierto? G retarded de t menos tau por f sub alfa de epsilon. Esa es la primera integral que hay que calcular, ¿sí o no? sí, Ahora, entonces seguimos por acá con otra, menos 2e sobre h barra por la integral entre menos infinito y t d de tau integral sobre d dividido 2pi, ¿cierto? Entonces, hacemos la misma por acá. Es como queda esta. Entonces queda esta e a la menos i sobre h barra epsilon tau menos t por gamma de epsilon que multiplica a g lesser de t menos tau. Listo, entonces es la traza de la parte imaginaria de e a la menos i sobre h barra epsilon de t menos tau, ¿cierto? Entonces, esto acá
Entonces sería por gamma de epsilon por g lesser de t menos tau. Listo. Tenemos esas dos integrales para calcular. ¿Ok? Entonces tenemos que mirar a ver ese t menos tau, ¿cierto? Cómo nos facilita las cosas, teniendo en cuenta lo siguiente. Regálenme un segundo. Que depende de t. A ver. Yo podría hacer esto más bien. Esto es que realmente lo que yo necesito es calcular. Acá, por ejemplo, esta traza y la parte imaginaria la puedo intercambiar acá así. Es decir, que esto es, por ejemplo, la integral entre menos infinito y t, ¿cierto? Eh, mm, de e dividido 2pi por la integral, perdón, de tau por la integral sobre d. Ah, no, yo lo que iba era cambiar las integrales, yo como pastuso. Profe, yo soy pastuso. Hazlo bien, No, mentira. yo estaba pensando en eso. Tal vez era por un pastuso y yo estoy metiendo la pata. Ojo con eso. Entonces acá, obviamente, lo que me queda es que necesito calcular esta integral de acá. ¿Cierto? Ya ves que esta es I2. Arriba puedo hacerlo, puedo intercambiar esas integrales sin ningún problema. Esta es la integral sobre d dividido 2pi por la parte imaginaria de la traza de la integral. De menos infinito y t de tau. Esto, ¿cierto? Entonces esta otra integral que tengo acá, la voy a llamar I1. Listo. Por lo tanto, yo tengo dos integrales para calcular. Entonces tengo que calcular I1, ¿cierto? Que es igual a la integral entre menos infinito y t sobre d tau de gamma de epsilon por f sub alfa de epsilon e a la menos i sobre h barra epsilon de tau menos t por g retarded de t menos tau. Y esta que es la integral entre menos infinito y t de d tau. Van a ver cómo el t va a desaparecer de ahí. Realmente esto es una, puede salir de manera natural en estos procesos, ¿cierto? Pero cuando estamos en el régimen estacionario, el tiempo no importa. El espectro de algo estacionario es estático, ¿cierto? El espectro, no el proceso, el espectro. Entonces, gamma de epsilon por e a la menos i sobre h barra de epsilon de tau menos t por g lesser de t menos tau, ¿cierto? Bueno, chicos, esto que nosotros estamos viendo, yo lo aprendí aproximadamente en 2 años. Obviamente con un buen nivel de detalle, ¿sí o no? Pero entonces espero que ustedes hagan que esto cuente. Trabajen, lo hagan ejercicios, reproduzcan papers, no, porque esto realmente en términos convencionales, esto cuesta mucho, digamos, llegar hasta donde nosotros hemos llegado.
Espero que ustedes hagan que todo esto cuente y que comiencen a producir nuevo conocimiento. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Entonces, vamos a calcular primero. Eh, ¿Qué integral calculamos primero? A ver, calculamos primero esta I2. I2 entonces es igual a la integral entre menos infinito y t de tau. Ah, bueno, ojo, este gamma de acá también es un gamma super alfa. Eso es una cosa que me olvidé decirles. Porque está asociado con el electrodo particular, el gamma, ¿cierto? Entonces acá obviamente se me pasó. Es un gamma super alfa. Listo. Entonces esto es acá gamma super alfa de epsilon, ¿sí o no? Por e a la menos i sobre h barra de epsilon de tau menos t por g lesser de t menos tau. Ya van a ver por qué voy a calcular esta integral primero. Esto es una dicha. Entonces, esta es la integral entre menos infinito y t de tau gamma de alfa de epsilon por e a la menos i sobre h barra multiplica a epsilon de tau menos t, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, el hecho de que esto dependa de t menos tau, entonces eso implica que podemos utilizar la representación de Fourier, ¿sí o no? Entonces, cuando eso no depende de t menos tau, usted no puede hacer la transformada de Fourier. Y entonces el problema cuando los físicos no pueden hacer eso, eso es como si les pegaran una cachetada, pero mejor dicho, redonda, ¿cierto? Por eso es que, bueno, Juan Camilo, que usted está acostumbrado a calcular cosas con t menos tau. Sí. Cuando, cuando a los físicos les dice que Fourier no se puede, no, mejor dicho, si acá, si acabó el planeta Tierra, es, eso es un pelín de ventaja que tenemos nosotros los electrónicos, ¿cierto? Que en términos de transformadas, nosotros digamos que tenemos cierta flexibilidad, ¿sí o no? En cambio, Fourier para un físico sí es alma, vida y corazón. Sí. Igual porque ustedes manejan mucho más. Bueno, no es que uno no conozca, por ejemplo, la transformada de Laplace, pero uno casi no la trabaja, por ejemplo. No, pero, o sea, hay como 50.000 transformadas que trabaja uno para un montón de cosas. Yo me acuerdo que yo la otra vez estaba estudiando análisis funcional, los wavelets precisamente, y eran Sí, puros libros de electrónicos sí. y eran súper formales, o sea, eran súper matemáticos. Y yo dije que estos manes de cuándo son tan formales. Y En esa parte, esa es la única parte que me ayudó a mí para, digamos, navegar por el doctorado, ¿sí o no? Que obviamente uno viene del campo del procesamiento de señales y eso, digamos, tiene una formalidad matemática más o menos decente, ¿cierto? Eso digamos que lo ayuda a uno mucho. No tampoco es que lo ayude mucho, pero lo ayuda algo. Entonces, en física, una de las ventajas, obviamente, de Fourier es una transformada de espectro estático, ¿cierto? No de un espectro dinámico. Entonces, una de las cosas una de las ventajas que uno tiene de tener procesos estacionarios es que uno puede utilizar la transformada de Fourier acá y como ustedes van a ver, esto sale muy directo. De pronto hay que hacer un calculito un poco maluco, pero eh, sale muy directo. Esto es por quién. Esto es por e a la menos i omega t menos tau, ¿cierto? Trato de escribir eso un poquito menos apeñuscado.
Claro que las Webles son de una matemática, una matemática rusa que se llama Ingrid Daubetschis. O se llama, yo no sé si todavía está por ahí. Esa matemática bien vista era pesadita, yo me acuerdo que eso era pesadito. Pues Sí, eso es digamos, bacano. bien formal, o sea, sí es bien complicado entender de la transformada madre y luego Sí, la padre. Y, no, no, no la transforma en la función madre. eso sí, perdón. La música, uy, no. Entonces, sí, Mother Wavelet y Father Wavelet, eso es bacano. Los espacios de Banach y todo eso. Sí, sí. Eso, eso es bacancito. Por lo menos es más bacano que dar circuitos, pues. Entonces, hacer circuito es una boleta. Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer acá. Acá nosotros podemos reunir esta exponencial de acá con esta exponencial de acá, ¿sí o no? Ujú. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces esto nos queda como la integral entre menos infinito y t sobre de tau, la integral entre menos infinito y más infinito de omega sobre 2pi, ¿cierto? Gamma alfa de epsilon, g lesser de omega, ¿cierto? Por e a la menos i omega. Antico. Vamos a hacer esto de una vez. Esto es menos i. Antes esto aquí sería ¿qué? A ver, venga, yo pienso una cosa. Listo, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Esto es menos i sobre h barra, ¿cierto? Que entonces acá sería h barra omega menos epsilon, ¿cierto? Por t menos tau. Muy bien. Entonces así, obviamente nosotros podemos, digamos, echar para un lado todo lo que dependa de t. Entonces esto queda como ahora la integral sobre de omega entre menos infinito y más infinito dividido 2pi por g lesser de omega, ¿cierto? Gamma super alfa de epsilon, ¿sí o no? Por la integral entre menos infinito y t de e a la i sobre h barra, coloquémoslo así, epsilon menos h barra omega de t menos tau. Bueno, esto tiene un problema, que es de lo que estábamos hablando precisamente ahorita por la tarde. El problema que tiene esto es que en esencia, eh, mm, en esencia, esta integral de acá no converge, ¿cierto? Bueno, de tau, ¿sí o no? Entonces, vamos Pero a hacer eso. eso es una delta, ¿no? Sí, algo así, Algo así. sí. No, no, no es algo así, es una delta. Lo que pasa es que no exactamente, ¿cierto? Es lo que yo le explicaba ahorita del valor principal, ¿se acuerda? Sí. No. No, pero continuemos. Pero no importa, ya vamos a llegar. Entonces, esto básicamente es la integral. Vamos a hacer esto en amarillo. Esto es la integral entre menos infinito y t de tau, ¿cierto? Por e a la i sobre h barra, ¿cierto? Por epsilon menos h barra omega, para que, digamos, de acá pueda salir una delta, ¿sí o no? Se tiene que agregar algo acá, ¿cierto? Un término ¿Qué haríamos imaginario. nosotros? Más i por eta, ¿cierto? T menos tau. Ese eta es muy pequeño, ¿sí o no? Entonces acá es donde nosotros vamos a analizar la situación. Bueno, entonces, listo, acá básicamente que nosotros podemos hacer una determinada sustitución, ¿cierto? Y cuando nosotros hacemos una sustitución, entonces esa integral que nosotros tenemos ahí va a quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, si usted dice que t menos tau, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. ¿Qué pasa
cuando tau es igual a t, ¿cierto? Cuando tau es igual a t, eso es igual a 0, ¿cierto? Y cuando tau tiende a menos infinito, entonces t menos tau tiende a más infinito, ¿cierto? Entonces, básicamente que esta integral la podemos reescribir acá como la tenemos, de esta forma. Simplemente como la integral como menos, bueno, la integral cuando, esto sería la integral entre infinito y 0, ¿cierto? De otra variable, por ejemplo, dt', ¿cierto? Por e a la i sobre h barra, eh, mm, por epsilon menos h barra omega más i eta, por t', ¿cierto? Como t' es t menos tau, entonces d tau es igual a menos dt'. O sea que esto va con un menos acá. Listo, chicos. Sí, Muy bien. Sí. Entonces, esto como queda, esto queda como, digamos, menos el límite cuando eta tiende a 0. Ahorita me falta colocar ese condenado límite entre menos infinito y más infinito. De d omega sobre 2pi, ¿cierto? Gamma de alfa, de epsilon, g lesser, de omega. Nosotros hacemos esta integral acá, ¿sí o no? Entonces, pues que hace menos por fuera como lo teníamos ahí. Esto obviamente es 1 sobre IH barra epsilon H barra omega más I eta, que de ahí es de donde va a venir lo que dice Juan Camilo, ¿cierto? Es curioso, yo nunca había visto que le agregaran que le agregaran pues ese pedacito de exponencial ahí para que diera un delta. Ah, entonces denuncia a su profesor de electrodinámica. O porque digamos, por ejemplo, cuando uno también hace ondas planas, que digamos, por la completez tiene que dar un delta, ¿cierto? Eh, Digamos el sí, producto interno. sí, lo que pasa es que esto es ligeramente diferente, ¿sí me entiende? Entonces, porque esto no son productos internos ni nada de esto, eso es una identidad que sale de la variable compleja. Usted y yo después vamos a estudiar eso aparte, porque Jalil ya sabe eso. Después lo estudiamos, que es básicamente la parte de la causalidad. Esto sale de la causalidad. Cuando usted va a garantizar causalidad, ese coso le aparece por ahí. ¿Sí me entiende? Sí, o sea, porque eso se ve como, o sea, el argumento como lo que va debajo de una función retarded, ¿cierto? Sí, exactamente. Se ve así. Que de hecho esto, digamos, obviamente esto es una forma muy patana de obtener eso, ¿cierto? Pero hay una forma, digamos, muy formal de obtener eso, que es usando las relaciones de Kramer y Kronig. Llegando a Kramer y Kronig, obviamente usted sabe cómo imponer causalidad. Entonces usted dice, listo, entonces si yo tengo una función de Green causal, entonces básicamente sus polos están en el semiplano complejo inferior y una función de Green anticausal, sus polos están en el semiplano complejo superior. Entonces de ahí aparte a construir esto, ¿cierto? Entonces, Ok, pero obviamente antes de llegar ahí, hay que hacer algunas cosas. varias cosas, se imagina. No, tampoco tantas, pues no nada que a usted, digamos, diga, no, pues qué vaina tan difícil, no, No, realmente no. pues sí, Pero si es difícil no importa. sí, o sea, eso no importa, pero en este caso no lo es. O sea, esto es bastante directo, pues, ¿cierto? Ok. Es que lo difícil es bacano, ¿sí o no? No necesariamente, pero lo que importa es que sea bacano. Sí, porque Lo de que todas importa es formas, que sea fino. uno dice que es como un reto, ¿sí o no? Sí, Entonces, pero cuando no hay un reto, acá como malucas. Vamos a ver qué dice acá. Entonces, obviamente, esto en 0 da 1, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa en infinito. Entonces, ese es el chiste de esto, ¿sí o no? Entonces, menos el límite, cuando eta tiende a 0, de la integral entre menos infinito y más infinito, de d omega sobre 2pi gamma super alfa de epsilon
G lesser de epsilon, ¿cierto? Y utilizamos Cauchy, ¿no? Ah, ¿cómo se llama esa fórmula? Cauchy, ¿no? Sí, sí. El valor principal de Cauchy. Eso. Entonces, esto sería acá 1, ¿cierto? Menos E a la I sobre H barra epsilon menos H barra omega, ¿cierto? ¿Por quién? Entonces, obviamente, acá entonces esto daría por T prima, ¿sí o no? Y acá entonces quedaría por E a la, a ver, pues quedaría eta y por, y es menos I, o sea que esto es menos eta sobre H barra por T prima, ¿cierto? Entonces, esto acá dividido I sobre H barra que multiplica epsilon menos H barra omega más ieta, ¿cierto? Y obviamente esto, aquí ya, esto tiene que ser entonces también un límite cuando T prima tiende a infinito, ¿sí o no? Bueno, entonces ahí va la cosa. ¿Qué es lo que sucede acá con este, digamos, factor de convergencia? Básicamente, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener vamos a tener ese eta, o sea, este término que tiene eta, digamos que va a caer más rápido de lo que esto va a oscilar. Digamos que esa es la idea de este chancuco acá, pues, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, como esto en infinito, digamos que decae muy rápido, entonces esto tiende a cero, ¿cierto? Si ese eta no va ahí, Juan Camilo, entonces digamos que esta integral queda indeterminada. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces, y obviamente ese eta, como usted bien lo dijo ahorita, tiene que ver con que con un polo, ¿sí o no? Entonces, básicamente, el permitir que esta integral converja tiene que ver con que la función o esta, digamos, representación espectral ya no tenga polos en el plano, en el eje real, sino que también tenga polos, ya sea en el semiplano complejo superior o semiplano complejo inferior, para que esto converja. Eso se reduce básicamente a eso. Entonces ya calculamos esa, cuando eta tiende a cero, entonces ya no tenemos ningún límite, ¿sí o no? ujú, Y este menos de acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este h barra lo vamos a subir, ¿cierto? Para acá. Y este menos de acá lo vamos a factorizar con este menos de acá, ¿cierto? O sea que esto queda como la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de h barra omega sobre 2pi por gamma super alfa de epsilon, g lesser de epsilon, ¿cierto? Esto queda como ¿qué? Queda como 1 sobre i que multiplica a h barra omega menos epsilon menos ieta. Listo. Ok. Nosotros ahí decimos que, No. digamos, tiende más rápido a cero eta que dado lo que tiende a infinito, ¿no? Pero no podría ser finito. Si es finito, igual eso desaparece. Ah, sí, o no. Sí, si es finito, igual eso no importa, porque básicamente que estos dos domina el límite cuando T' tiende a infinito. Ok. Pero cuando usted ve esto, Jalil, desde el punto de vista de la teoría de la causalidad, recuerde que ese eta tiene que ser pequeño, porque uno deforma, solo es válido uno deformar los contornos infinitesimalmente. ¿Sí me entiende? Sí, sí, ok. Entonces, es lo que uno quiere es una deformación infinitesimal. Y esa deformación corresponde a un eta infinitesimal. Eso realmente viene de ahí. Obviamente nosotros acá estamos sacando esto como si estuviéramos sacando un conejo de la manga, pero esto tiene, digamos, una formalidad, que eso lo vimos en el curso de agosto. Sí, sí, ok. Ahí está todo bien especificado. Sí, Entonces, ok. ahora, entonces, ¿cómo queda esta integral I2? Queda como la integral entre menos infinito y más infinito de el diferencial de h barra omega sobre 2pi que multiplica a gamma super alfa de epsilon por g lesser de omega
dividido y h barra omega menos epsilon menos ieta. Bueno, entonces hasta ahí la cosa parece que va como bien, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, bueno, el límite cuando eta tiende a cero lo tenemos que dejar ahí porque todavía hay un eta. Ahí se me fueron las puñeteras luces. Listo. A ver qué más tenemos aquí. Déjenme pensar. A ver si nosotros podemos hacer algo. Bueno, esto quedaría, esta i abajo queda con menos i acá, entonces esto es menos i por gamma super alfa de epsilon, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito de h de omega sobre 2pi, g lesser de omega dividido h barra omega menos epsilon menos ieta. Entonces acá aplicamos el valor principal de Cauchy, esto es un valor principal de Cauchy, ¿cierto? Y entonces cuando aplicamos el valor principal de Cauchy, nosotros obtenemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda como menos i por gamma super alfa de epsilon, ¿cierto? Por la integral entre menos infinito y más infinito de h barra omega sobre 2pi por g lesser de omega que multiplica a 1 sobre h barra omega menos epsilon, ¿cierto? Más i por pi por delta de h barra omega menos epsilon. Listo. Ve, Juan David, ahí no te comiste el menos de que salía de cambio de variable t menos t menos tau. No, porque este de acá ya lo habíamos factorizado ahorita con este de acá. Ah, ok, ok. Bueno, muy bien. Entonces, este es el principal de Cauchy. Recuerden que cuando i eta es con signo más, eso es menos i pi. Listo. Bueno, entonces, a ver qué podemos hacer ahora acá. Bueno, hay que recordar que lo importante de esta integral I2 es que necesitamos la parte imaginaria de esa integral, ¿cierto? Ok. Ve, sale súper bonito. Entonces, sí, pero ya me estaba olvidando. Yo ya estaba como asustado. Venga, ¿qué está pasando acá? Yo, ¿por qué tengo ese H barra omega menos epsilon ahí? Gracias, Dios, se me están como yendo las luces otra vez. Cuando se está haciendo todos los cálculos así, o sea, ¿no tienen las notas ahí al lado? No, no, en este momento no, pero hay veces que me toca mirarlas. Wow, pero impresionante. No, pero este paper yo lo he resuelto tantas veces en esta vida que yo creo que ya lo podría hacer sin notas. Ese es el fundamento de todo físico de transporte. Usted le pregunta a un man, venga, Yauju, de una. Le puede preguntar por el abuelo y no sabe, pero le pregunta por Yauju y sí. Es un paper muy popular. Ok, ok. Y usted cuando comience a leer transporte, Jalil, más a menudo se va a dar cuenta de este paper porque es tan importante. Eso le da a usted digamos que lo monta en el carro. ¿Sí me entiende? Ok, sí. Ahora entonces, venga, yo miro una cosa. ¿Cómo es que era esta integral? Un momentico. La integral entre menos infinito y t de tau gamma super alfa de epsilon e a la menos i sobre h barra epsilon tau menos t por g lesser de t menos tau. Bueno, entonces ahora, entonces le dejamos la parte imaginaria a esta integral, pero ¿cuál es la parte? Aquí hay que hacer una cosa importante, ¿no? Cuidado. Uno poder ver, digamos, cómo se resuelve todo este chisme acá. Primero que todo, lo primero y lo más importante, G lesser es imaginario, es
puramente imaginario. ¿Listo? ¿Ok? Ok, Eso significa que G lesser por menos y gamma es real. ¿Listo? ok. Entonces, porque este es puramente imaginario. Recuerden la definición de G lesser. La definición de G lesser Sí, es tiene que, menos I sobre H barra por el valor esperado de un operador número que es real, ¿cierto? ok, sino que como Kadanoff define la transformada de Fourier de G. Lesser con un número imaginario extra para que quede totalmente real. Exactamente, sí. Eso lo hacen varios papers, ¿cierto? Entonces, pero en este caso, nosotros estamos definiendo G lesser como puramente imaginario, un factor imaginario por el valor esperado de un operador número, ¿sí o no? Ok, ok, listo. Entonces, obviamente es importante lo que usted dice, Jalil, porque hay que conocer las convenciones, ¿cierto? Entonces, si la convención de Kadanoff es diferente, entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando, digamos, sobre todo cuando uno trabaja en el libro de él, pero en este caso no. En este caso, esto de acá, por esto de acá es real, ¿cierto? Eso significa que de dónde viene la contribución imaginaria, solamente de acá, de este pi por delta de h barra omega menos epsilon. Listo. Sí, Así que esta parte imaginaria de acá entonces sería menos i por gamma super alfa de epsilon por la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de h barra omega sobre 2pi por g lesser de omega, ¿cierto? Por pi por delta de h barra omega menos epsilon, ¿cierto? Entonces, naturalmente, que es lo que nosotros tenemos ahí, bueno, entonces nosotros, este pi con este pi de acá, esto sale como un 2, esto es menos i gamma super alfa de epsilon, ¿cierto? Integramos ese delta de ahí, esto básicamente nos da g lesser de epsilon, ¿sí o no? Bueno, nos da G lesser de epsilon sobre H barra, pero pues obviamente nosotros sabemos que eso va sobre H barra porque es como un E a la menos I sobre H barra por epsilon de T menos tau, ¿cierto? Entonces, realmente no hay problema. ¿Sí o no? sí, Entonces, este es el resultado de esa integral, ¿cierto? O sea, de la parte imaginaria de esa integral, este es el resultado. O sea que nosotros nos devolvemos acá. Esta parte de acá realmente es la traza de menos I gamma super alfa de epsilon sobre 2, ¿cierto? Por G lesser de epsilon. Listo. sí. Y ahí va a quedar entonces entre esa integral de D sobre 2pi, bla, 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 bla. Bueno, venga, ¿cuál es esa otra integral? Esto es, bueno, bueno, por G retarded, pero con el F de Fermi, ¿cierto? Entonces, I1. Muy bien. Venga, me olvidé otra vez, ¿cómo es que era eso? Integral entre menos infinito y t de tau gamma super alfa de epsilon e a la menos i sobre h barra epsilon de tau menos t f sub alfa de epsilon por g retarded de menos tau. Algo así, ¿cierto? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mm, eh, un segundo. Si yo decido, por ejemplo, sacarle la parte imaginaria a este chisme de uno. Espérate un momentico. Ahí que depende. No, acá queda la transformada de Fourier de uno. Ya me acordé. Entonces esto básicamente es f sub alfa de epsilon por gamma super alfa de epsilon. Y acá queda esta integral entre menos infinito y t sobre d tau de e a la i sobre h barra, ¿cierto?
por epsilon de t menos tau por g retarded de t menos tau. ¿Cierto? Muy bien. Eso es lo que queda ahí. Bueno. Ahora, ya viene una cosa. Para t, esto siempre solamente está definido para tau menor que t, porque esta es una función de Green causal, ¿cierto? Como es una función de Green causal, esto no está definido para tau mayor que t, ¿cierto? O sea que yo bien podría integrar hasta más infinito sin ningún problema, porque de t para infinito esta integral no está definida, o sea que esta función es cero, ¿cierto? Sí, Entonces, esto me queda ya ahora explícitamente como una transformada de Fourier. Esta parte de acá, simplemente, la que yo tengo acá es quién. Esto quedaría, aquí así como yo lo tengo, quedaría como G retarded de epsilon. ¿Sí o no? Y por Qué lo tanto, pena, Juan David, ¿me puedes repetir el argumento? sí señor, ya voy. Por favor, siempre hay que pedir el favor. No, no, todo bien, viejo. Estamos en familia. Bueno, entonces, no, simplemente que acá esto iba hasta t, ¿cierto? Ajá. Pero esta función de Green es una función de Green causal porque es retardada. Recuerde que la función Ah, de Green él tiene el heaviside adentro. Sí, ya. entonces, esto para t, para tau mayor que t no está definido. Entonces, usted simplemente integre hasta infinito y no hay problema. ¿Sí me entiende? Sí. Sí. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que nosotros queríamos? Lo que nosotros queríamos es esta integral. No me acordaba que esto salía tan breve, ¿cierto? Pero ahorita, por aquí viene un pasito que es como medio. No, mentiras. Mejor dicho, no me acuerdo. Pero un momentico, yo llego hasta allá. Entonces, esto es la parte imaginaria de esa integral. La parte imaginaria de la integral entre menos infinito y t de tau por gamma super alfa de epsilon por e a la menos i sobre h barra, ¿cierto? De epsilon de tau menos t por f sub alfa de epsilon, ¿cierto? Por g retarded de t menos tau. Listo. Entonces, esta es la parte imaginaria, esta es la parte imaginaria de este chisme de acá, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la parte imaginaria de gamma super alfa de epsilon por f sub alfa de epsilon, ¿cierto? Por g retarded de epsilon. Bueno, esto es una cosa bien curiosa acá. Vamos a hacer una cosa en estos días, yo lo estaba comentando a Jalil. Entonces, esto es la parte imaginaria. Esto es real, ¿sí o no? Eso es un parámetro físico. El ancho de línea, eso es real, la función de Fermi es real, ¿cierto? Entonces, y esto básicamente es gamma super alfa de epsilon por f sub alfa de epsilon por la parte imaginaria de g retarded de epsilon, ¿cierto? Ahora, la parte imaginaria recuerda que la parte imaginaria de una cosa, ¿cierto? Es igual a quién? A ver, la parte imaginaria de una cosa es igual a esa cosa, al número complejo menos su conjugado, ¿cierto? Sobre 2 por menos i, ¿sí o no? Sí. Mejor dicho, eso quedó como medio enredado. Yo No, pero cojo lo la... dijiste bien. Sí. Entonces, x más y, ¿cierto? Menos x, ¿sí o no? Más y, y esto es igual a 2i por y, ¿cierto? Eso significa que la parte imaginaria de z es igual a z, el asterisco, menos z asterisco sobre 2i, ¿sí o no? O es igual a menos i por z menos z asterisco sobre 2, ¿sí o no?
Sí, en este caso ya no tenemos que eso es igual a la densidad de estados, ¿no? Sí, pero obviamente acá la densidad de estados va implícita ahí, ¿sí o no? Ah, ok, ok. Eso tiene mucho sentido, porque básicamente usted está multiplicando Fermi por densidad de estados, ¿cierto? Eso tiene mucho sentido desde el punto de vista físico, pero para usted tener transporte necesita tener Fermi, necesita tener densidad de estados. O sea, que en la función de Fermi, a la energía correcta, digamos, hayan electrones disponibles para ocupar un estado en la molécula, ¿sí o no? Sí, o sea, realmente entonces sería el número medio de partículas en un estado de densidad de partículas, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que implica esa multiplicación es que tiene que haber, digamos, densidad de estados, no solamente a esta energía particular, no solamente Fermi tiene que ser diferente de cero, sino que también tiene que usted tener densidad de estados. Y eso, digamos, que es una propiedad interesante porque, por ejemplo, si usted considera, digamos, el contacto, ¿cierto? Entonces considera aquí su molécula. Supongamos que usted tiene acá Fermi así. Pues obviamente acá todo esto está ocupado, ¿cierto? Usted tiene electrones disponibles, por ejemplo, a esta energía particular. Vemos que este es el potencial químico. O sea que para poder que haya transporte, estos electrones de acá, pues, estos electrones de acá que están en esta región, por encima de esa energía, aquí tiene que haber electrones para poder que se muevan hacia la molécula. Entonces eso es, digamos, que un primer requisito para que haya transporte, ¿sí o no? Sí, Más sin embargo, en la molécula tiene que haber, a esa energía particular, tiene que haber una densidad de estados para que esos electrones que están disponibles para conducción dentro del metal, digamos que puedan venir aquí a ocupar estos estados disponibles en la molécula. ¿Sí pilla? Si a esa energía particular la molécula no tiene densidad de estados, no hay transporte. ok. Y eso ya lo vamos a ver en la expresión de Landauer, ¿cierto? Cuando lleguemos a Landauer, vamos a ver que Landauer, digamos, de una forma, ¿cuál sería la palabra? Intuitiva. Él dice, bueno, entonces para yo tener transporte necesito que haya una diferencia entre funciones de Fermi en ambos electrodos, ¿cierto? Es que por acá hay otro electrodo. O sea que básicamente la función de Fermi de este electrodo, como yo les expliqué en la charla que les di, tiene que haber una diferencia entre funciones de Fermi, ¿cierto? Que la hay porque vea que acá, obviamente, si este es el potencial químico de esta función de Fermi, este es el potencial químico de esta otra función de Fermi, hay una ventana acá en la que hay un transporte. Más sin embargo, en esa ventana tiene que haber densidad de estados. Por lo tanto, entonces Landauer dijo, bueno, entonces además de que FL menos FR debe ser diferente de cero, también tiene que haber densidad de estados. Y es proporcional a la parte imaginaria de G retarded, pero la parte imaginaria de G retarded es proporcional a G retarded menos G advanced. Y esto es básicamente lo que aparece en la fórmula de la corriente de Landauer. Y eso expresa realmente, matemáticamente, esta situación física que yo le estoy dibujando acá. ¿Sí me explico? Ok, Entonces, ahora, si nosotros utilizamos esta fórmula que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Entonces, básicamente que esto queda así, esto queda como menos I por gamma super alfa de epsilon, ¿cierto? Dividido 2 por F sub alfa de epsilon, que multiplica a G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon, que es la parte imaginaria, el complejo conjugado G retarded. Listo. ok. Bueno, entonces ya vamos a acabar esto. Entonces, ¿cómo quedan? Realmente no queda la corriente. Entonces, la corriente, recuerden que es menos 2E sobre H barra, menos 2E sobre H barra por la integral de D sobre 2pi por la traza de esta parte que nosotros acabamos de calcular acá.
Listo. Y es esto. Menos 12 sobre h barra integral sobre d dividido 2pi de la traza de esa primera integral de ahorita. Menos i, ¿cierto? Gamma sub alfa, super alfa de epsilon g lesser. Menos i, gamma super alfa de epsilon sobre 2, ¿cierto? Por g lesser. Menos 2e sobre h barra integral sobre d dividido 2pi. Traza de esta de acá que acabamos de obtener. Menos i. Menos i gamma super alfa de epsilon sobre 2. Fermi por g retarded menos g advanced, ¿cierto? Menos i gamma super alfa de epsilon sobre 2. F sub alfa de epsilon. G retarded de epsilon menos g advanced de epsilon. Listo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esos signos menos se van a cancelar, ¿cierto? Se cancela, obviamente, este 2 con este 2 de acá, este 2 con este 2 de acá, este menos con este menos, este menos con este menos. Esto nos queda I por E sobre H barra por la integral sobre D dividido 2pi, traza D, gamma super alfa de epsilon por G lesser de epsilon, ¿cierto? Más, espera, yo pienso en una cosa. Yo puedo factorizar esa gama de ahí, ¿cierto? Entonces no, pero dejemos eso ahí, más bien. Ahorita les digo por qué más gamma super alfa de epsilon, F sub alfa de epsilon, G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon, ¿cierto? Entonces esa es la corriente en estado estacionario. Corriente del electrodo alfa de los electrones y E sobre H barra. Conductancia. Integral sobre D dividido 2pi. ¿Sí o no? Traza. Traza de gamma super alfa de epsilon. ¿Cierto? Por G lesser de epsilon. Más a ver, más gamma super alfa de epsilon, F sub alfa de epsilon, G retarded menos G advanced. Listo. Entonces, obviamente, bueno, acá ya llegamos a la parte estacionaria. Ahora lo que nosotros vamos a considerar, y necesito que me pongan cuidado en esto, ¿cierto? Uno de los problemas de la presentación de Juan José es que define potencia como QL punto menos QR punto. Eso en esta escala no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, básicamente porque los flujos de calor no son cantidades conservadas, pero los flujos de partículas sí, ¿cierto? Cuando se tiene cantidades conservadas, usted básicamente podríamos definir nosotros en este caso una corriente J total sobre la juntura de la siguiente forma. Una corriente JE puede ser, por ejemplo, X por J left, ¿cierto? Menos 1 menos X, que esto es lo que hace Yaujo, por J right. Listo. Entonces nosotros tenemos que saber quién es J left y J right. Simplemente cambiamos los gamma alfa por gamma left y la Fermi alfa por Fermi left, y para right cambiamos gamma alfa por gamma right y Fermi alfa por Fermi right, ¿cierto? Podemos escribir eso ahí. J left, básicamente es IE sobre H barra.
por la integral sobre E dividido 2pi. Traza, ¿cierto? De gamma super left de epsilon, G lesser de epsilon, más gamma super left de epsilon, F sub alfa de epsilon, G retarded de epsilon, menos G advanced de epsilon. Esto aquí es left, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, entonces nosotros tenemos G right de epsilon, perdón, G right de electrónica es IE sobre H barra por la integral sobre E dividido 2pi. Traza de gamma super right de epsilon por G lesser de epsilon, ¿cierto? Más gamma super right de epsilon por F de Fermi right, G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon. Listo, chicos. Sí. Entonces ahora vamos para la parte de vamos para la parte del paper de Yahoo, donde ellos llaman algo, en esa parte lo llaman proportionate coupling. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, esta, digamos, obviamente acá es otro caso particular, ¿cierto? Como es otro caso particular, esto obviamente el formalismo de Yahoo es mucho más general que Landauer, ¿cierto? Así digan otra cosa, pero bueno. Eh, entonces, Landauer es un caso muy particular del formalismo de Yahoo, o sea, Yahoo es más general para el caso en el que los anchos de línea estén acoplados. Perdón, que los anchos de línea sean proporcionales. O sea, que el ancho de línea o el acoplamiento con el electrodo izquierdo sea igual a lambda por el acoplamiento con el electrodo derecho. Esto es lo que significa proportionate coupling. Listo. Bueno, entonces básicamente nosotros vamos a partir. ¿Qué hacemos nosotros? Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Yo pienso una cosa. Si ese es el caso, entonces este X de acá, como dice el paper, está relacionado con este parámetro de acoplamiento de esta forma. X es igual a 1 sobre 1 más lambda. Y por lo tanto, 1 menos X es igual a lambda sobre 1 más lambda. ¿Cierto? Entonces, con estas definiciones que nosotros tenemos acá, por reemplazar acá en esta expresión y mirar a ver cuánto da la corriente total. Veamos que esa es la última tarea que tenemos que realizar antes de despedir esta llamada. De todas formas, no se nos fue tan largo, ¿cierto? Tampoco es tan tarde. Y, Entonces, profe, qué pena una pregunta tonta. Esa definición de la corriente total de ese X y el 1 menos X, rápidamente, ¿cómo se puede darle un sentido? Es que no le encuentro el sentido. Jejeje. no hay problema. Ese X y ese 1 menos X, básicamente, es que usted está diciendo que la corriente por la juntura puede ser la corriente por la juntura, como son cantidades conservadas, puede ser simplemente la corriente que viene del electrodo izquierdo, ¿cierto? Ujú, O toda la corriente que viene del electrodo derecho, pero con un signo menos, ¿sí o no? Entonces, por ujú. ejemplo, en el caso de que X sea cero, ¿sí o no? Entonces, si definimos la corriente de izquierda a derecha, sería menos Ah, JR, ¿cierto? ya entendí. Sí. Entonces simplemente es dividir las contribuciones, ¿cierto? Ajá. Y cuando usted divide las contribuciones, teniendo en cuenta que los acoplamientos son proporcionales, le va a dar una forma particular para la corriente. Eso es lo que estamos buscando. ¿Listo?
Gracias, profe. Entonces, listo, no hay problema. Entonces acá colocamos JL. ¿Quién es JL? Es básicamente que nosotros acá vamos a multiplicar X por JL, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo queda esto? Esto queda IE, ¿cierto? Sobre H barra por la integral sobre D dividido 2pi. La traza, entonces lo que había adentro acá, que era gamma G lesser, lo multiplicamos por X, ¿cierto? Gamma left G lesser de epsilon, ¿cierto? Más X gamma left de epsilon F sub L de epsilon, ¿cierto? Por G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon, ¿cierto? Ahora, entonces, ahora restamos, o sea, menos 1 menos X por G, por la corriente del electrodo derecho. Entonces, menos I sobre I sobre H barra, integral sobre D dividido 2pi, traza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda acá la cosa? Queda, a ver, en primer término queda 1 menos X por gamma super right de epsilon, G lesser de epsilon, más 1 menos X por gamma super right de epsilon, F right de epsilon, G retarded de epsilon, minus G advanced de epsilon, y cierro ahí. Listo, hasta ahí vamos bien, chicos, ¿sí o no? Sí, Bueno, entonces ahora vamos a mirar, por ejemplo, G lesser acá y G lesser acá. Entonces, si yo factorizo G lesser en ambos lados, ¿cómo me queda? Me queda G lesser factor de X gamma left más 1 menos X gamma right. ¿Sí o no? O más bien menos 1 menos X gamma right. ¿Cierto? Entonces, I sobre H barra integral sobre D de 2pi traza D X gamma left menos 1 menos X gamma right por G lesser. ¿Sí o no, chicos? sí, Sí. Ahora, acá, ¿cómo quedaría esta? Quedaría X y factorizamos G retarded menos G advanced, ¿cierto? De ambas, y entonces esto quedaría como más I sobre H barra integral sobre D dividido 2pi traza D. Entonces esa parte de ahí quedaría como X gamma left por F left, X gamma left por F left de epsilon, ¿cierto? Menos 1 menos X gamma right por F right de epsilon por G retarded menos G advanced. Listo. Entonces, obviamente, aquí es donde nosotros aplicamos el concepto de acoplamiento proporcional, ¿cierto? Entonces, ahora si nosotros aplicamos el concepto de acoplamiento proporcional, simplemente reemplazamos gamma left por lambda por gamma right, ¿cierto? Entonces, así la corriente queda como I E sobre H barra integral de D sobre 2pi. Traza D. Entonces acá en esta primera parte quedaría esta X lambda gamma right, ¿cierto? Menos 1 menos X gamma right, ¿cierto? O sea que factorizo gamma right y me queda X lambda, ¿cierto? Menos 1 menos X, ¿cierto? Gamma right por G lesser. X lambda menos 1, póngale cuidado a esto. X lambda
menos 1 menos X, ¿cierto? ¿Cuánto vale lambda? Acá puedo despejar lambda, o bueno, realmente puedo ver cualquiera de las dos cosas, ¿sí o no? Puedo simplemente decir que X por lambda, este es X, si yo lo multiplico por lambda, X por lambda es igual a ¿quién? A lambda sobre 1 menos lambda, 1 más lambda. Y esto es igual a 1 menos X, ¿sí o no? ¿Cierto? Y Por lo sí, tanto, esto da 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Entonces ahora con este término en rojo, más IH barra, perdón, IH barra por la integral de DE sobre 2pi por la traza, pues cómo queda esto si es acoplamiento proporcional. Esto con acoplamiento proporcional queda X por lambda, ¿sí o no? Pero X por lambda es lo mismo que 1 menos X, ¿sí o no? Entonces, básicamente, ¿cuánto vale X por lambda? X por lambda vale lambda sobre lambda más 1, ¿sí o no? sí, ¿Por qué? Por este gamma R sale de ahí, entonces por F left. Menos lambda sobre lambda más 1 por F right de epsilon, ¿cierto? Que multiplica a gamma right de epsilon, ¿cierto? Esto multiplicado por G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon, ¿cierto? Obviamente acá puedo sacar como factor común este de acá, lambda sobre lambda más 1, ¿sí o no? Para escribir JE igual a I E sobre H barra integral de D sobre 2pi traza de lambda sobre lambda más 1 por gamma R, ¿cierto? Lambda por gamma R de epsilon sobre lambda más 1, ¿sí o no? Que multiplica a F left de epsilon menos F right de epsilon por G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon. Ustedes podrán ver, ya casi acabamos el problema, ¿sí o no? Simplemente tenemos que saber quién es lambda sobre lambda más 1. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que gamma left es igual a lambda por gamma right, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿quién sería lambda? Lambda básicamente es gamma left sobre gamma right. Entonces, lambda más 1 es simplemente gamma left sobre gamma right más 1, o sea que esto es gamma left más gamma right sobre gamma right. ¿Sí o no? sí, sí, Este lambda gamma right es gamma left. ¿Sí o no? sí. Por lo tanto, entonces JE queda como IE sobre H barra por la integral E sobre D dividido 2pi traza de este lambda más 1 es gamma L gamma right sobre gamma right, el gamma right sube, ¿cierto? O sea que queda como gamma left por gamma right dividido gamma left más gamma right F L de epsilon menos FR de epsilon por G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon. Es esto de acá. Dicho de otra forma, eso se puede expresar como
IE sobre H barra integral sobre D dividido 2pi por T de epsilon que multiplica a FL de epsilon menos FR de epsilon, y esto se conoce como la transmisión. Transmisión TDE, esto es una vaina importante que uno grafica. Entonces vamos a graficar mucho de esto, Juan Camilo, en los papers, para uno poder más o menos ver a cuáles son las energías en las que está ocurriendo el transporte, que tiene que ver con estos parámetros de acoplamiento de acá y con G retarded menos G advanced, ¿cierto? Una pregunta, Ok. ¿ese es el análogo al paper, el de spin transfer torque? O sea, ¿o no? No tiene nada No, que no, ver. no, no, esto es simplemente una transmisión, una probabilidad de transmisión a través de la unión molécula-metal. El spin transfer torque es otra cosa. Ah, ok, ok. Es por G retarded de epsilon menos G advanced de epsilon. Después vamos a aprender acá, obviamente esto quedó en términos de la densidad de estados en equilibrio, ¿cierto? Y aquí básicamente que el no equilibrio viene de la diferencia de las funciones de Fermi. Obviamente tenemos que elaborar un poquito más eh, para entender la densidad de estados por fuera del equilibrio. Yo eso se los voy a ir explicando ya después. Ya entonces la próxima vez entonces vamos a hablar sobre la dinámica de la corriente promedio, ¿cierto? Vamos a promediar la corriente en el tiempo y vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí o no? A ver. Esto fue a lo que llegó Landauer, digamos de otra forma. Esto es una cosa que contiene a Landauer, ¿cierto? Contiene a Landauer. Entonces, obviamente, Yauhu, Meir y Wingren es mucho más general que Landauer, ¿cierto? Esto es una cosa importante para que uno pueda hacer cálculos. Con esto uno puede hacer algún calculito, ¿cierto? Ya puede comenzar a graficar algunas cosas. Entonces ya nos vamos acercando como a hacer un programita. Ustedes se sientan a hacer un programa para calcular un sistema con una molécula con una determinada estructura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Obviamente esto es una simplificación. ¿Cuándo vemos nosotros que esto es una simplificación? Digamos un poquito robusta, pues, ¿cierto? Cuando vemos que aquí ya no aparece G-Lesser. G-Lesser ya no aparece, ¿cierto? Esto queda escrito en términos de retarded y de advanced. Obviamente, entonces, la función de Green más fundamental por fuera del equilibrio no aparece ya aquí en este cálculo, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es una cosa interesante. Entonces, hasta aquí, digamos, esta es la sesión de el régimen estacionario, ¿cierto? Y entonces ya, como les digo, la próxima clase viene el, la dinámica de corrientes promedio, ¿listo? Entonces, voy a parar el video.